Esta historia comienza con Pedro, un simple conductor de taxi. No tiene dinero, no tiene casa y ni siquiera tiene pareja. Para colmo, sigue pagando el coche en el que trabaja y apenas le alcanza para sobrevivir. Tan ajustado está su presupuesto que evita usar el aire acondicionado demasiado tiempo para no gastar batería. Estando afuera del vehículo, con una bebida en la mano, suspira y reflexiona sobre lo miserable que es su vida. En un arrebato de desesperación, se dice a sí mismo que si existiera una votación para decidir el destino del mundo, él sin duda votaría por un apocalipsis. Justo en ese instante, estornuda con tanta fuerza que escupe sin querer. En ese momento, un pequeño gato se le acerca y Pedro, sin pensarlo mucho, comienza a acariciarlo. Pero su atención está tan centrada en el felino que no se percata de la gigantesca mantis que se alza detrás de él. Cuando finalmente la ve, su cuerpo se paraliza por el terror. Un grito ahogado escapa de su garganta mientras esquiva un ataque por pura inercia. Sin pensarlo dos veces, se sube apresuradamente a su taxi y arranca a toda velocidad. Al avanzar se da cuenta de que no es solo una mantis. La ciudad entera está siendo atacada por monstruos insectoides. Mientras zigzaguea entre los escombros y el caos, empieza a arrepentirse de sus palabras. Con la voz temblorosa, murmura disculpas al universo. No lo decía en serio, no quería un apocalipsis de verdad. Pero su arrepentimiento no sirve de nada. Una mosca del tamaño de un automóvil lo persigue, lanzando larvas pegajosas. Pedro, desesperado, exclama: si esto es un apocalipsis, al menos dame superpoderes o un sistema como en los videojuegos. Como si el destino lo escuchara, en el panel de su vehículo aparece un mensaje, detectando que el huésped está en peligro, iniciando instalación del sistema RSD. Pedro, lejos de emocionarse, bufa con fastidio. ¿Pero qué lento es esto? Instalar Windows 10 toma menos tiempo que este sistema. Sin embargo, no tiene tiempo de quejarse mucho. La mosca sigue atacándolo, y ahora se suman arañas gigantes que le lanzan telarañas. Por un momento, Pedro se siente como el protagonista de una película de acción. Conducir su taxi a toda velocidad, esquivando ataques y obstáculos, le da una adrenalina indescriptible. Pero su ego se estrella contra la realidad cuando una langosta del tamaño de un toro cae sobre su vehículo, haciéndolo perder el control. Con un giro brusco del volante, logra sacarse de encima al insecto, pero antes de poder celebrar, una abeja gigantesca le clava su aguijón en el hombro. El dolor lo hace gritar y casi pierde el control del taxi. ¡No puede ser! Ese aguijón es del tamaño de una lanza, pero el destino no le da tregua. Delante de él, un escarabajo rinoceronte bloquea su camino, listo para embestirlo. Pedro apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que la criatura choque contra él con una fuerza devastadora, destruyendo el taxi en un instante. Pedro y el gato están en el suelo, aturdidos y sin entender qué acaba de pasar. Sistema cargado completamente. Iniciando actualización. De repente, frente a él, una estructura metálica empieza a materializarse. En cuestión de segundos, un vehículo completamente nuevo surge de la nada. Felicidades. El huésped ha desbloqueado el sistema RSD para vehículos. Antes de que pueda procesarlo, un holograma aparece en el aire. Bienvenido, usuario. Soy Cortana, tu asistente de inteligencia artificial. Pedro, aún en shock y con dolor en el hombro, frunce el ceño. Mira, no estoy para juegos. Dime rápido qué es esto y qué puedo hacer con ello. El huésped puede completar misiones para obtener puntos y mejorar el vehículo para sobrevivir al apocalipsis. Dado que las criaturas mutantes actuales son demasiado poderosas, se le otorgará una prueba del armamento nivel 10 para el vehículo. De repente, varias armas emergen del automóvil y comienzan a disparar automáticamente contra las criaturas que los rodean. Pedro observa con asombro el despliegue de poder, sintiéndose como un héroe de acción. Pero su emoción dura poco. No te entusiasmes demasiado. Esto solo es una demostración del potencial del sistema. Una nueva ventana aparece en el panel del vehículo, indicando que Pedro ha ganado un punto de mejora. Sin embargo, su entusiasmo se desvanece al ver que solo tiene un punto disponible. ¿Solo uno? Después de todo lo que pasé. Pero el ardor en su hombro le recuerda su herida, así que decide gastar su punto en atención médica. El sistema inicia el proceso de curación, pero es lento, dejándole en claro que deberá completar más misiones para mejorar su eficiencia. Intrigado, Pedro le pregunta a Cortana qué estaba ocurriendo con los insectos. Según mi análisis, los insectos han inhalado una sustancia extraña en el aire, que aumentó su proceso de mutación. Por ahora solo puedo ofrecer esta información. Por cierto, se ha activado una nueva misión. Aparece una nueva ventana con una misión. Si la completa, obtendrá otro punto de mejora para el vehículo y un punto extra para el motor. Orden recibida. Por favor, dirígete al punto indicado para recoger al pasajero. Justo en ese momento, una joven hermosa se sube apresuradamente a su vehículo. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de gratitud, le dice: «Gracias por recogerme». Pedro la mira de reojo y suspira. Definitivamente su vida dejó de ser aburrida. Unos minutos después, Pedro conducía a toda velocidad, siguiendo la ruta indicada en el sistema.
A su lado, la chica se veía aliviada y agradecida de haber encontrado su auto y alguien que la ayudara, aunque, según ella, su vehículo estaba bien preparado para cualquier catástrofe. Pedro, sin darle mucha importancia, le respondió: «Trabajé para una compañía de seguridad». Sin querer abundar en el tema, le preguntó: «¿Hacia dónde te diriges?». La expresión de la chica cambió de inmediato. «A la casa de mis padres». Pedro no dudó ni un segundo y aceleró. Minutos después, el sistema confirmó: Hemos llegado al destino. Por favor, recuerde a los pasajeros llevar sus pertenencias al bajar. Pedro, aliviado de completar la misión de forma sencilla, y había obtenido sus recompensas. Pero su victoria se desvaneció en un instante, cuando vio el rostro de la chica. No era alivio lo que expresaba, era terror. Pedro notó la tensión en su cuerpo. ¿Qué ocurre? Pero cuando miró a su alrededor, entendió la razón de su miedo. La casa donde vivían sus padres estaba completamente destruida. Los ojos de la chica comenzaron a llenarse de lágrimas. Su respiración se volvió errática. Su cuerpo empezó a temblar. Pero entonces, algo extraño sucedió. La angustia dio paso al odio. «¡Malditos insectos!», gritó con furia descontrolada. Pedro se estremeció. Los ojos de la chica comenzaron a tornarse oscuros. Pedro intentó calmarla, pero entonces ella se giró bruscamente hacia él, y dos nuevos ojos aparecieron en su frente. «¡A la mierda! ¿Pero qué demonios?», pensó Pedro, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. La chica sonrió de forma perturbadora. «Eres un maldito insecto». En ese momento, Pedro entendió que la chica se volvió loca, tal como Vegeta veía al mundo en su famoso delirio de superioridad. Y antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre él. Pedro logró sostenerle las manos, pero sintió su fuerza anormal. «Mierda, esto parece una novela apocalíptica. Primero los insectos mutan, ¿y ahora los humanos también?». Desesperado, gritó al sistema: «Cortana, ¿no piensas hacer nada? Ya terminé la misión y ahora el pasajero me quiere eliminar». Pero la voz de Cortana sonó con total indiferencia. Querido, eso no es mi problema. Usted debe encontrar la forma de acabar con ella por su cuenta. Pedro la miró incrédulo. «Maldito pitufo, ven a ayudarme. Si no lo haces, la historia se acaba aquí». Pero Cortana seguía sin inmutarse. En ese momento, Pedro recordó algo vital: los puntos de recompensa. «Cortana, usa mis puntos en mejoras de armas. Ahora». Por supuesto, pero no grites que no soy sorda, y te puedo escuchar bien. Justo cuando la chica se liberó y estaba a punto de atacarlo, un arma del sistema apareció y la detuvo de inmediato. Armamento cargado. Hasta aquí llegaste, bruja. Pedro se tambaleó. Su herida no había sanado completamente. «Mierda, ¿por qué sigue doliendo?». Cortana respondió con frialdad: El tratamiento del vehículo no es magia. Usa suministros médicos, y ahora mismo están agotados. Y hasta que no mejores el nivel del suministro médico, no podrás curarte eficientemente. Pedro maldijo en voz baja: «Genial, ahora necesito un hospital». Pero había un problema. Salir del vehículo era peligroso. Los insectos aún acechaban, pero al menos tenía un arma. Cambio de escena. Hospital Central. En la sala de medicamentos, una doctora recogía con prisa y nerviosismo. «¡Date prisa!», exigió un hombre que la acompañaba. Ella asintió, temblorosa. «Ya terminé». Pero el hombre no se percató del peligro que se cernía sobre él. Una superpulga monstruosa lo atrapó en un instante. Su vida terminó en cuestión de segundos. La doctora quedó paralizada por el miedo. El insecto se giró lentamente hacia ella, y cuando estaba a punto de lanzarse sobre su presa, un disparo resonó en la habitación. La superpulga cayó muerta al instante. La doctora miró hacia atrás. Allí estaba Pedro sosteniendo su arma. La doctora preguntó: «¿Quién eres?». «Soy un conductor de Uber». Pedro no perdió tiempo y fue directo al grano. «Negociemos. Si te ayudo a salir de aquí, me das algo de medicina». Ella asintió rápidamente. Pero entonces, un ruido extraño se escuchó en el pasillo. Más insectos se acercaban. Sin otra opción, ambos se escondieron en un armario. «Esto no puede estar pasando. Es como si estuviera en una película de terror». Los insectos revolotearon por la habitación. Finalmente, después de unos minutos, se alejaron. Ambos salieron del armario aliviados. Pero entonces, el dolor en la herida de Pedro regresó con fuerza. Se tambaleó. La doctora se acercó rápidamente para ayudarlo. «Déjame revisarte», dijo, tratando de recostarlo en el suelo. Pedro no podía dejar de mirarla. Su piel se erizó. Sus ojos tenían el mismo tono oscuro que los de la otra chica. No puede ser. Algo andaba muy mal. A pesar del estado de sus ojos, la doctora le pide a Pedro que no se mueva para poder tratar su herida. Su reacción no es como la de la otra chica, piensa Pedro, aún desconfiado. Pero su herida necesita atención. No tiene opción. Le permitirá que lo trate, aunque si nota algún movimiento sospechoso, la mandará directo al lobby. Sin perder tiempo, la doctora comienza a cortar la herida sin anestesia. Pedro se prepara para el dolor, pero para su sorpresa, apenas duele. Observa con asombro la precisión y rapidez con la que ella trabaja. Desinfecta, aplica antibióticos y cose la piel con una destreza casi inhumana. Pero entonces, algo extraño sucede. La doctora pierde el equilibrio y, de un parpadeo,
Sus ojos vuelven a la normalidad. Pedro frunce el ceño. ¿Qué demonios acaba de pasar? Se queda observándola, tratando de encontrar una respuesta lógica. ¿Acaso no estaba completamente mutada? Ella recoge sus cosas apresuradamente, lista para marcharse. Pero Pedro no puede dejar de pensar en la rapidez con la que lo atendió. ¿Habrán tenido algo que ver esos ojos negros? Recuerda que Cortana apareció justo al inicio del apocalipsis. Si eso es posible, entonces lo de la doctora podría ser otra habilidad o algún tipo de evolución. Pero no hay tiempo para pensar más. Apenas salen al pasillo, Pedro siente algo moverse a una velocidad endemoniada. Antes de que pueda reaccionar, una pulga mutante salta sobre él. Sin pensarlo, dispara y la criatura cae inerte al suelo. Pero hay más. Otra pulga aparece y salta hacia ellos. Pedro y la doctora corren con todas sus fuerzas. La salida está cerca, solo un poco más. Aguanta un poco más. Pero al voltear, su sangre se congela. La pulga está a punto de devorar a la doctora. Sin pensarlo, se lanza contra la criatura para salvarla. La doctora, jadeante, se disculpa. Se siente culpable por haberlos retrasado. No hay problema. Ya estamos a salvo. Por supuesto, pero no grites que no soy sorda, y te puedo escuchar bien. Pero no lo están. Un rugido monstruoso sacude el aire. La pulga, herida pero aún viva, emite un chillido ensordecedor, como si estuviera llamando refuerzos. Pedro y la doctora se suben al vehículo y aceleran a toda velocidad, perseguidos por una horda de insectos mutantes. De pronto, Cortana aparece en el tablero del auto. No esperaba que realmente lograra salir con vida. Por cierto, nadie más aparte de ti puede verme, así que te recomiendo que hables conmigo por la mente para que no piensen que eres idiota o un loco. Pedro ignora su burla. Se concentra en el camino, recordando la conversación que tuvo con Cortana 2 horas antes de ir al hospital. Por ahora solo puedo ayudarte a acelerar y frenar el auto, le había explicado ella. A Pedro le pareció más que suficiente, así que le pidió que lo fuera a buscar si notaba algo peligroso. Ahora, en el presente, Pedro sigue incómodo. Ahora tenemos otro problema. Acabas de chocar el auto, así que si no quieres tener un problema mayor te recomiendo que repares el motor. ¿No hay alguna opción de reparación para el auto? Te falta un nivel para desbloquearla, responde Cortana con indiferencia. Pedro suspira y murmura en voz alta. Necesitamos encontrar un mecánico. Yo conozco uno, dice la doctora Sophie. Está en un lugar cercano. En ese instante, el sistema le asigna la misión automáticamente. Si la completa, subirá 3 niveles y aumentará la capacidad de pasajeros del auto. No hay tiempo que perder, dice Pedro aceptando la misión. Poco después, llegan al lugar. La doctora es recibida por algunas personas, mientras Pedro revisa el sistema. Tiene puntos de mejora por subir de nivel. Sabe que necesita mejorar el armamento del auto, pero no quiere que los demás descubran su habilidad. Denegado, el costo de mejora aumenta con cada nivel. La primera mejora costó 1 punto, pero ahora cuesta 2 puntos. Entre más subas aumentará el costo. Finalmente, decide invertir 2 puntos en armamento y 1 en resistencia del vehículo. Entonces, alguien se acerca al auto con una expresión de asombro. «Increíble máquina», dice un hombre. La doctora Sophie se adelanta y lo presenta. «Pedro, este es el mecánico del que te hablé». El hombre revisa el vehículo. «No veo nada grave», dice, «pero echaré un vistazo al motor. Me tomará unos 30 minutos». 30 minutos después, Pedro decide caminar para ver cómo van las reparaciones. Pero algo no anda bien. 3 tipos lo siguen. Uno de ellos saca un cuchillo y gruñe. «Dame las llaves del auto, por las buenas». Pero antes de que pueda reaccionar, una bala silba en el aire y atraviesa la oreja del agresor. El tipo grita de dolor. Pedro lo observa con frialdad y le advierte. «Si das un paso más, vas a necesitar ruedas para caminar». Antes de que pueda decir algo más, una explosión sacude el aire. Pedro se gira alarmado. ¿Qué demonios está pasando ahora? La explosión sacudió el lugar, levantando una nube de polvo y escombros. Un instante después, el sonido de cientos de patas chasqueando contra el suelo invadió el aire. Los insectos mutantes emergieron de los conductos de ventilación, abalanzándose sobre cualquier ser vivo a su alcance. Pedro no lo pensó 2 veces. Corrió hacia su vehículo, pero al llegar, su estómago se hundió. Las reparaciones aún no estaban terminadas. Cortana, activa la mejora de armamento. Petición recibida. Antes de que pudiera reaccionar, una de esas criaturas se lanzó sobre él. Pedro sintió el pulso en la garganta, pero entonces el sistema de defensa se activó y pulverizó al monstruo con una ráfaga de disparos. Pedro se montó de un salto y Cortana desplegó las nuevas armas. Las armas del techo tienen función de autoapuntado, así que eliminarán a los insectos que se crucen en nuestro camino. Pedro no respondió. Simplemente pisó el acelerador y comenzó la masacre. El camino se llenó de explosiones y restos de insectos carbonizados. Pero entonces, en medio del caos, vio a Sophie en el suelo.
La doctora estaba paralizada, murmurando para sí misma. Es mi culpa. Los traje hasta aquí. Pedro frunció el ceño. Otra vez. Otra vez se volvía inútil cuando más se la necesitaba. Levántate y sube al auto. Da igual si los atrajiste o no. El mundo ya es un desastre. Sophie se sacudió el miedo y se subió. El vehículo rugió al atravesar la horda de insectos, pero Pedro no se contuvo. Escúchame bien, dijo sin apartar la vista del camino. No te sientas culpable. Si hubiéramos tardado unos segundos más, ni siquiera estaríamos hablando ahora. Sophie apretó los puños. Y por cierto, continuó Pedro, no me malinterpretes. Te salvé porque eres más útil que los demás, pero si no quieres seguir conmigo, te puedes bajar ahora mismo. Ella se quedó en silencio unos segundos, asimilando sus palabras. No te preocupes, Pedro. Seré más fuerte. Te lo juro. Pedro sintió algo distinto en su voz, pero no tenía tiempo de analizarlo. Una notificación del sistema apareció en el panel. Nuevo personal médico de alto nivel añadido. Nivel de atención médica del vehículo en +2. Población +1. Recompensa obtenida. Nivel de armamento del vehículo +1. Condición cumplida. Armamento del vehículo. Nivel 3. Población 2 personas. Función desbloqueada. Puesto de artillería en el asiento del copiloto. ¿Qué demonios es un puesto de artillería? Las armas del vehículo tienen autoapuntado, pero el puesto de artillería te permite controlar armas aún más poderosas. Por cierto, lo vas a necesitar muy pronto, porque tenemos un enjambre de insectos. Pedro jaló a Sophie de la mano. Toma el volante. Pedro saltó al asiento del copiloto y desplegó el sistema de artillería. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Hora de la exterminación. El cañón giratorio cobró vida, escupiendo fuego de plomo contra los insectos. El parabrisas de Sophie se cubrió de sangre y vísceras mutantes. Pero entonces, un insecto gigante se lanzó contra su cristal. Pedro disparó sin siquiera mirarlo, destrozándolo en 1000 pedazos. Tú solo conduce y esquiva, lo demás es mi trabajo. Sophie apretó los dientes. No sería un lastre otra vez. Activó sus ojos oscuros y de inmediato el tiempo pareció ralentizarse. Vamos a ver quién es inútil ahora, dijo con determinación. El auto aceleró bruscamente, esquivando los ataques con precisión quirúrgica. Pedro lo notó. Vaya, doctora, no eres solo buena con el bisturí. Luego de unos minutos de persecución, lograron perder al enjambre. Sophie, aunque aliviada, seguía con la mirada baja. Tanta gente murió. Pedro suspiró. No es tu culpa. Aquí o matas o mueres. Pero su mente no estaba en eso. El vehículo estaba dañado, y los insectos ahora cazaban en grupos. Necesitaban un lugar seguro. Y entonces, una explosión cercana. Cortana, ¿qué fue eso? Una nueva misión apareció en la pantalla. Misión. Rescate del oficial. Recompensa. +2 niveles. Kit de reparación automática y una misión oculta. Por otro lado, un grupo de soldados luchaba contra los insectos. Entre ellos, un hombre resistía con furia, aunque su equipo caía 1 a 1. Maldita sea. Un insecto lo sorprendió y lo embistió contra una pared, dejándolo aturdido. En segundos, su escuadrón fue masacrado. Miguel apretó los dientes con rabia. Malditos bastardos. Pero entonces, una ráfaga de disparos destrozó al monstruo, lanzándolo por los aires. El oficial parpadeó sorprendido. Frente a él, un vehículo blindado se detuvo de golpe, con el motor rugiendo como una bestia de guerra. La ventanilla bajó lentamente, y ahí estaba él, Pedro, con una sonrisa despreocupada. Solo soy un conductor de taxi. Misión completada. Unos minutos después, Sophie le daba primeros auxilios a Miguel mientras Pedro revisaba el auto. Activó la recompensa del kit de reparación, y de inmediato, el proceso comenzó. Mientras tanto, exploró la ventana de su sistema, revisando las diferentes estadísticas, nivel del auto, durabilidad, motor, pero lo que más llamó su atención fue una nueva función, despliegue. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Sophie se acercó a él, agotada por el esfuerzo de salvar al oficial Miguel. «Ve a comer algo y descansa un poco», le dijo Pedro con tono firme. Sophie asintió y entró en el vehículo. Pedro, en cambio, quería aprovechar el momento para hablar con Miguel. «Soy Pedro», se presentó. «Tengo algunas preguntas para ti». Miguel, aún recuperándose, le dedicó una mirada agradecida. «Después de salvarme, lo menos que puedo hacer es responderlas». Pedro fue directo al grano. «Te vi usando una espada hace poco. Cortaste a esos insectos con demasiada facilidad». Antes de que Miguel pudiera responder, la barra de chocolate que Pedro tenía en la mano fue cortada limpiamente en dos. Miguel sonrió y explicó. «Poseo la habilidad de corte. Si uso un arma con filo, su poder se multiplica. Cuando comenzó este caos, muchos soldados, incluyéndome, despertamos habilidades especiales. Nos llaman despertados». Miguel fijó la mirada en el vehículo de Pedro y en Sophie, que descansaba dentro. «Por lo que veo, ustedes también lo son». Pedro asintió. «Sí. Gracias a eso hemos logrado sobrevivir». Pero mientras Miguel hablaba de los despertados, Pedro sintió algo. Él era diferente.
La conversación tomó un giro más serio cuando Miguel hizo una confesión inquietante. No importa cuán fuerte sea un despertado, ante una horda real, es inútil. Pedro frunció el ceño. ¿Una horda? Sí. Por alguna razón, estos insectos se están moviendo en una sola dirección, arrasando con todo a su paso. Mi equipo y yo vinimos a esta ciudad huyendo de una. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si lo que decía Miguel era cierto, quedarse ahí era un suicidio. Si aún están aquí, significa que no pudieron escapar, ¿cierto? Miguel asintió con gravedad y sacó una foto. En ella se veía un ciempiés gigante devorando edificios enteros. Y lo peor, añadió Miguel, es que otra horda se aproxima desde el otro lado. En pocas palabras, estamos atrapados. Pedro sintió que la sangre le hervía. En ese momento, el sistema apareció con una nueva misión. Misión de resistencia recompensa de tiempo limitado. Estación de fabricación de armas y detector de peligro. Objetivo: sobrevive a la horda de insectos. Pedro miró la misión con desconfianza. ¿Esto de verdad me ayudará? ¿Recuerdas la función de despliegue que obtuviste en la última misión? Pues, la función de despliegue permite transformar el vehículo en una base. En este modo el poder de fuego, el espacio y la durabilidad aumentan significativamente. La estación de fabricación de armas solo puede usarse en el modo de despliegue. Sirve para fabricar armas o mejorarla. Pedro exhaló profundamente. Miró a Miguel con determinación. Voy a ayudarles. Miguel arqueó una ceja. ¿Cómo piensas hacer eso? Pedro sonrió. Únete a mí y lo descubrirás. Sobreviviremos juntos. Unos minutos después, Pedro salió del almacén, pensativo. Sophie, que ya había recuperado energías, lo observó con curiosidad. ¿Qué estabas haciendo? En respuesta, Pedro activó el modo de gestión del vehículo. Entonces, el despliegue comenzó. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par cuando vio la transformación del vehículo. ¿Cuándo la tecnología avanzó tanto? Susurró, asombrada. Pedro se acercó al auto y le habló a Cortana. Dime qué funciones tiene el despliegue. El detector de peligro escanea amenazas en los alrededores del vehículo. Evalúa la fuerza del enemigo basándose en el nivel del vehículo. Los datos del escáner se mostrarán en tiempo real en la pantalla. La estación de fabricación de armas solo requiere que pongas los materiales dentro. Una vez que se completó el proceso, puedes recoger el nuevo equipo. Su emoción crecía. ¿Cuánto tiempo tarda en fabricar un arma? Antes de recibir respuesta, Miguel regresó con algunos materiales que Pedro le había solicitado. Uno en particular captó su interés, una cuchilla de mantis junto con una espada. El sistema se puso en marcha. Minutos después, la nueva arma estaba lista. Miguel la sostuvo con reverencia, sintiendo la energía que desprendía. Esto es increíble. Pero el momento de asombro se vio interrumpido por Sophie. El radar indica numerosos enemigos acercándose. Pedro miró a los soldados que quedaban. «Tráiganme sus armas», gritó. «Las mejoraremos de inmediato». Y entonces, la horda llegó. El sistema de defensa del vehículo comenzó a disparar. Las armas mejoradas funcionaban a la perfección, y los soldados estaban emocionados al ver que podían disparar sin que sus armas se sobrecalentaran. Pero la emoción no duró mucho. «Se acerca un insecto enorme», advirtió Sophie con urgencia. Pedro apenas levantó la vista de su sistema. «Entretenlo un poco más. Las balas no le hacen nada», gritó ella. Antes de que Pedro pudiera reaccionar, la criatura arremetió contra el vehículo con una fuerza brutal. Sophie y Pedro lograron apartarse a tiempo, evitando ser aplastados por el impacto. «Hora de probar esto». Con una sonrisa confiada, levantó su nueva arma, una bazooka de nivel 10. El disparo retumbó en el aire. La explosión sacudió la zona, reduciendo al monstruo a restos carbonizados. Misión completada. Pero la notificación del sistema no tardó en mostrar un nuevo mensaje. Segunda fase de la horda. Tiempo restante, 239 horas. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puede ser, la verdadera horda aún no había llegado. Horas después, Pedro conducía una moto a toda velocidad. Necesitaba más materiales. El impacto del gusano había dejado el vehículo principal con un 73% de daño. La reparación era prioritaria. Los militares también se habían dispersado en busca de suministros, pero Pedro tenía ventaja. Gracias a la recompensa por completar la misión, las dos funciones temporales del sistema ahora eran permanentes. Además, había logrado vincular la moto como su segundo vehículo. Ahora tenía un nuevo objetivo: escoltar a un doctor en entomología hasta el campamento. Si lo lograba, obtendría un aumento de capacidad en su vehículo y un cupón de construcción. Cuando llegó al punto de encuentro, desaceleró y se bajó con el arma en mano. ¿Hay alguien con vida aquí? El silencio respondió. De pronto, unos pasos resonaron en la oscuridad. Pedro sintió un escalofrío en la nuca. Su dedo se deslizó hacia el gatillo. Una figura emergió entre los escombros. Era una mujer y tenía una pata de insecto incrustada en el pecho. ¿Eres el conductor que vino a buscarme? Pedro la miró, sorprendido por su estado. Sí. ¿Eres la doctora Jenny? Sin responder,
Jenny agarró la pata de insecto incrustada en su pecho y se la arrancó como si fuera un simple rasguño. Los ojos de Pedro se abrieron con incredulidad, pero antes de que pudiera preguntar algo, una mantis atravesó el estómago de la doctora con sus filosas garras. Pedro reaccionó al instante, disparándole directamente en la cabeza. La criatura cayó sin vida. Miró el cuerpo de Jenny. ¡Maldición! Sin el pasajero, la misión había fracasado. Se giró para marcharse, consciente de que los disparos podrían atraer a más criaturas. Pero antes de dar un paso, una mano helada lo sujetó del tobillo. Pedro casi saltó del susto. Jenny seguía viva. «No me dejes», susurró. «Llévame contigo». Pedro la observó con desconfianza. ¿Cómo demonios seguía con vida después de eso? Pero entonces recordó la misión. Si lograba escoltarla al campamento, obtendría la recompensa. El sonido de insectos acercándose confirmó su decisión. Sin perder más tiempo, cargó a Jenny en la moto. «Sujétate bien». Aceleró y se alejaron del lugar. Pero no estaban solos. Varias mantis los perseguían. Pedro giró bruscamente por un callejón estrecho. Las criaturas, incapaces de maniobrar con agilidad, comenzaron a chocar entre sí. Eso las frenará un poco, pero cuando pensó que había ganado ventaja, una sombra descendió del cielo. Una super mosca apareció frente a ellos. Esa mosca no dudó en atacarlos, pero en su frenesí se estrelló contra los edificios. Aún así, continuaba alejándose y disparando sin cesar. Jenny, con el rostro serio, explicó: «Esa cosa es un tipo de quimera. Las balas no le harán nada debido a su caparazón». Pedro, observando con atención, confirmó sus palabras. No había ni un solo rasguño en la criatura. «Pero tiene un punto débil», añadió Jenny. «Su cola es vulnerable». Pedro sabía que acertarle ahí no sería fácil. Esa bestia no se dejaría atacar tan amablemente. «Cortana, ¿puedes mejorar el vehículo secundario?» La mejora del vehículo principal afecta en cierto grado al secundario, como la adaptación al terreno. Pedro sonrió. Justo lo que necesitaba. Mejora la adaptación de terreno al nivel 2. Automáticamente su moto recibió la mejora. Sin perder tiempo, aceleró, pero se dirigía directo a un callejón sin salida. «Sujétate bien», le gritó a Jenny. Con un hábil giro de muñeca, Pedro hizo que la moto saltara en el aire, ejecutando una voltereta perfecta. En un instante se posicionó detrás de la mosca. Siguiendo la sugerencia de Jenny, disparó directo a su punto débil. El impacto fue devastador. La quimera explotó en el aire, dejando caer un cristal brillante. Unos minutos después, Pedro examinaba el cristal con curiosidad. ¿Para qué servirá esto? Cortana respondió: En efecto, es raro este cristal. Puede usarse para desbloquear directamente una instalación. Pedro sintió una oleada de emoción. ¿Podría mejorar su vehículo aún más? Y considerando que en su última misión había conseguido un cupón de fabricación, esto significaba que pronto podría reformar y crear mejores armas para la siguiente horda. Pero su emoción se vio interrumpida por una discusión entre Jenny y Sophie. «¡Es imposible!», exclamó Sophie alterada. «No tiene ninguna herida». «¿De qué están hablando?», Sophie señaló a Jenny. «Esta chica que trajiste, su cuerpo es raro, no tiene ni un rasguño». Jenny suspiró y explicó: «Desde que comenzó el desastre, mi capacidad de regeneración aumentó anormalmente. Pero cada vez que ocurre, me fatigo bastante». Pedro, intrigado, la tocó suavemente. «Lo siento», murmuró apartando la mano. Jenny sonrió levemente. «No te preocupes. Y bueno, me presentaré formalmente. Mi nombre es Jenny. ¿Puedo quedarme con ustedes?». Cortana intervino. «El sistema permite registrarla como residente permanente si así lo deseas». Pedro lo pensó por un momento. Jenny había sido útil, identificando el punto débil de la quimera. «Está bien, puedes quedarte». En cuanto lo dijo, una notificación apareció en el sistema. «La población del vehículo ha alcanzado su límite. 2 personas. Has obtenido un punto 1 en durabilidad y la habilidad pasiva reparación lenta para el vehículo». Antes de celebrar, Cortana aclaró: No te emociones tanto. La reparación lenta puede arreglar un neumático pinchado en un lapso de un día. Pedro resopló: «Para eso lo hago yo mismo». En ese momento recordó que el grupo de Miguel aún no había traído los materiales. Se giró hacia Sophie. «¿Has podido contactarlos?». «Los he llamado varias veces, pero no responden», contestó ella con preocupación. Pedro suspiró. No le quedaba otra opción. «Vamos a buscarlos». Unos minutos después, Pedro y su equipo se dirigían al distrito oeste en busca de Miguel y su grupo. Jenny, sin entender bien la situación, preguntó: «¿Por qué tengo que ir en esta posición?». Pedro, con una sonrisa descarada, respondió: «Tu regeneración extrema te hace perfecta para usar de escudo en caso de peligro». Jenny se quedó en silencio un momento, antes de lanzarle una mirada asesina. «Eres un imbécil». Antes de que pudiera replicar, Sophie gritó: «Algo se acerca volando». Pedro levantó la vista y su expresión cambió. ¿Qué insecto será esta vez? Pero no era un insecto, era un camión cayendo del cielo. Rápidamente Pedro giró el manillar y se deslizó con la moto, esquivando el impacto por centímetros. Cuando levantaron la vista se encontraron con una escena alarmante. Miguel y su grupo estaban acorralados, enfrentándose a un mutante enorme. Las balas no le hacían daño.
Pedro chasqueó la lengua. Genial, otro problema más. El grandote calvo continuaba atacando a Miguel, quien intentó defenderse con su espada. Sin embargo, el mutante la rompió con una sola mano. Antes de que pudiera hacer algo más, Pedro le lanzó su moto con todas sus fuerzas, impactándolo contra una pared. Aprovechando el momento, se acercó rápidamente y le mostró su nueva escopeta de nivel 8 mejorada. Sin dudarlo, disparó. Una hora después, en el campamento, lograron recolectar todos los recursos que Miguel y los demás militares habían conseguido. Con esos suministros podrían reparar el vehículo, pero aún no era suficiente para enfrentarse a la nueva horda que se aproximaba. Cortana le sugirió que consiguiera más cristales. En ese momento, Jenny le avisó que el tipo calvo había despertado. Resultaba sorprendente que el calvo se hubiera recuperado a pesar de haber recibido el disparo de la escopeta. No había muerto. Pedro pensó que si lograba reclutarlo, sería de gran ayuda para sobrevivir a la horda. Además, si conseguía otro cupón, podría registrarlo como residente permanente en el vehículo. Fue entonces cuando Sophie, al examinarlo, notó que la densidad de sus fibras musculares era extremadamente alta. Esa condición le causaba un dolor constante. Pero ahora, el grandote, al que llamarían Tank, ya no sentía dolor. Y la razón era que Pedro le había pedido a Sophie que eliminara parcialmente sus nervios de dolor gracias a su habilidad. Tank estaba totalmente agradecido. El tiempo pasaba y solo quedaban 4 días para la siguiente horda. Tank, junto con Jenny, habían estado recolectando materiales de insectos para mejorar las armas. El vehículo al fin estaba reparado y, gracias a Tank, lograron recolectar materiales más rápido, mejorando diferentes armas, como un cuchillo militar de nivel 8. Sin embargo, Sophie se acercó a Pedro con una petición inesperada. «Tengo hambre», dijo con cara de fastidio. Pedro le explicó que, entre las mejoras obtenidas, contaban con un purificador de agua básico y una máquina de alimentos básica, pero con un detalle peculiar. La comida tiene una forma, mejor que la veas por ti misma. Fue en ese instante cuando un soldado llegó corriendo con malas noticias. Está ocurriendo un problema afuera. Pedro le sacó la comida de la boca a Jenny y fue a averiguar qué estaba pasando. Afuera del refugio, un grupo de personas exigía suministros. Tank los mantenía a raya. Miguel le explicó a Pedro que los intrusos intentaban tomar el refugio para ellos, y que entre ellos había algunos despertados. A pesar de la fuerza de Tank, no lograba hacerle daño a un tipo con piel de acero. Pedro le pidió a Tank que se apartara del medio. El bandido con piel de acero se rió. «Tus armas no podrán atravesar mi piel», se burló. Pero a Pedro eso le daba igual. Con una ráfaga de balas constantes, hizo que la piel de acero del hombre no resistiera más. Al final, los bandidos se rindieron y fueron puestos bajo custodia. El líder de los bandidos les explicó que no eran malas personas, sino que llevaban 4 días sin comer y estaban desesperados. Pedro consideró que si habían sobrevivido tanto tiempo, no podían ser débiles. Tener más despertados para combatir la horda sería una ventaja. Mientras tanto, Sophie y Jenny le sacaban todas las balas de la cabeza a Erizo, uno de los bandidos. Jenny fue a buscar comida para que Pedro se la diera. Cuando se la metieron en la boca, el tipo la saboreó con placer. «Sabe a carne de res». Vaya, parece que este tipo disfruta ese tipo de cosas. El tiempo transcurrió y ya solo faltaba 1 minuto para la horda. En ese instante, Tank y Aeron estaban en primera línea, mientras algunos se preguntaban si realmente podrían resistir el ataque. En cambio, otros hablaban sobre la extraña comida que les daban, hecha a base de insectos, y se quejaban de estar hartos de ella. Pedro se acercó a ellos con una sonrisa sarcástica y les advirtió: «Si usáramos cuerpos humanos, el sabor sería aún mejor». Aquello hizo que reconsideraran sus quejas. Sophie interrumpió la conversación con una advertencia: los insectos ya estaban cerca. El sistema emitió la alerta del inicio de la horda. Una gran cantidad de insectos comenzó su avance. Pedro tomó posición en su cabina de artillería y desató la ofensiva, utilizando incluso granadas mejoradas que causaban enormes explosiones. En ese momento, un insecto intentó sorprender a Sophie, pero Miguel lo eliminó antes de que pudiera alcanzarla. Por otro lado, Tank agarró a Aeron y lo lanzó hacia los insectos como si fuera una bala de cañón. En el aire, Aeron descendió en picada, atravesando un insecto y declarando con confianza que los aniquilaría a todos. Sin embargo, su confianza no duró mucho, pues, tras un tiempo combatiendo, ya estaba agotado de eliminar insectos. Pedro notó que Jenny llevaba un rato observando las pantallas y le preguntó si había descubierto algo. Jenny explicó que, a pesar de sus diferencias, los insectos estaban increíblemente coordinados. Solo había una explicación: debía haber una reina liderándolos. Pedro entendió de inmediato que si eliminaban a la reina, la horda se desmoronaría.
En ese momento, Sophie alertó la llegada de un nuevo enemigo, un escarabajo titán de nivel 12. El sistema notificó a Pedro que había completado la misión de resistencia de la Horda Fase 2 y obtuvo como recompensa la autodestrucción de emergencia. Además, una misión especial se actualizó. Debía derrotar al líder de la horda de insectos. La recompensa era desconocida. Pedro preguntó por la autodestrucción y Cortana le explicó que podía usar cualquiera de los dos vehículos para causar una gran explosión. Sin embargo, si usaba el vehículo principal, sus niveles y mejoras disminuirían considerablemente. Pedro ya tenía un plan. Miró a Jenny con una expresión que la inquietó. Un momento después, Pedro, Jenny y Miguel estaban montados en la moto, mientras que Tank los sostenía para lanzarlos hacia la reina. Cuando fueron arrojados, Miguel avisó que se encargaría de los insectos cercanos. Saltó y comenzó a eliminarlos. Pedro le pidió a Jenny que le dijera el punto débil de la reina. Aunque ella quería explicarlo con detalle, él no tenía tiempo para eso. Entre las articulaciones y la boca, respondió ella rápidamente. Utilizando el cuerpo de un insecto como trampolín, Pedro saltó con la moto y la arrojó directamente a la reina, activando la autodestrucción. La explosión fue devastadora. La reina fue eliminada y, como era de esperar, los demás insectos comenzaron a retirarse. Jenny y Pedro quedaron encima del escarabajo titán, preguntándose cómo obtendrían el cristal. Sin embargo, el enorme insecto comenzó a desmaterializarse. De repente, ambos comenzaron a caer. La altura era demasiado grande y Pedro sabía que no sobreviviría al impacto. Jenny reaccionó rápidamente, lo sujetó con fuerza y se posicionó de frente para recibir el golpe y protegerlo con su propio cuerpo. Mientras ellos iban cayendo, Tank se acercaba a toda prisa, logrando atraparlo en el aire, preguntándoles qué estaban haciendo en esa pose. Dada la situación incómoda, ambos se separan como si nada. Luego de la desaparición del insecto gigante, dejó una especie de bola de carne, sin mencionar la cantidad de insectos muertos. Pedro quiere saber si hay suficientes materiales para volver a reparar el vehículo, y Cortana le confirma que sí, además, que el objeto que dejó el gran insecto podría subir 3 niveles las armas del vehículo. Pedro no podía creer que esa cosa fuera tan valiosa. Sin embargo, en ese momento Miguel se acerca con su espada y se la clava a objeto en forma de carne, mientras que Pedro se acerca por detrás para darle un golpe. Pero Cortana le avisa que va a explotar. Luego de la explosión, Miguel se empapó de una sustancia verde bastante asquerosa. Al instante Pedro recibe la recompensa de la misión, que es una función de baño. Pedro se despide de Miguel avisándole que debe revisar algunas cosas, y Miguel junto con los demás miembros limpiarían la zona. Cortana le explica que la función de baño es instalable y se puede mover, también usa agua independiente, elimina sustancias nocivas dejadas por los insectos. Mientras Sophie estaba haciendo inventario de los medicamentos, escucha un ruido extraño, al salir encuentra una especie de habitación, al mirar se da cuenta que es un baño, se quita la bata, entra a bañarse. Pedro vuelve, y Cortana le avisa que puede entrar a bañarse. Al abrir la puerta encuentra a Sophie, la cual él dio tremenda bofetada. Pedro le reclama a Cortana de que ella sabía que Sophie estaba ahí, pero Cortana se excusa, al no saber de qué habla. Un tiempo después, algunos soldados volvían luego de la limpieza, a uno de ellos le cortan el brazo. Los soldados comienzan a gritar que los estaban atacando, aunque ya Pedro esperaba este contraataque, pero no pensó que sería esta misma noche. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video que será aún más increíbles. Cuídense y sigan disfrutando del mundo otaku. Nos vemos.